tienen sexo, con suerte, a veces ponía algo tipo se ponen a ello. Se crea un ambiente en set a veces tenso. Y ya no solo tenso, a veces como denso. Hay una penetración en X postura, en la elección de la postura influye. Claro, ahora lo dices y lo cuentas y lo explicas y es como, es que es de cajón. Sí que hace del trabajo algo un poco solitario. Background Podcast con Pablo Cortés. Muy buenas, os doy la bienvenida a Background Podcast. Yo soy Pablo Cortés y hoy tenemos como invitada a una mujer que no solo es actriz, también es una emprendedora hecha y derecha, con más de 20 producciones a sus espaldas, entre las que se incluyen títulos como Bienvenidos a Edén, Élite, Vestidas de Azul, UPA-Next, que junto a su socia y actriz Tabata Cerezo forman parte del imprescindible departamento de intimidad pionero en España. Cofundadora de Intimact, mi querida Lucía Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Pablo? Muy bien, me ha salido la primera, estoy muy contento. Suelo hacerlo 2 veces, pero hoy ha ido del tirón. Bueno, Fíjate tú. Vamos a ponernos en contexto un poco. Lucía es actriz desde los 19 años, empezó estudiando en Coraza y cuando acabó las clases, junto con Tabata, se dieron cuenta poco a poco que había un departamento en concreto en el extranjero que aquí no lo había, que era el departamento de intimidad. Con la suerte y con la coincidencia y casualidad de que Netflix sacó a nivel internacional unas plazas para una formación. Para una formación europea de coordinadores de intimidad. Entonces, pues resulta que nos seleccionaron a Tabata y a mí y para nosotras, una vez nos certificamos con Safe Sets, que es una compañía sudafricana, siempre tuvo sentido hacer esto juntas. Y ahora sois habéis sido las primeras de España. Ahora hay muchos más departamentos de intimidad trabajando, que es lo suyo, porque una empresa no da para las 270 producciones que hay casi al año en España. No. Ni de coña. No. Y está bien, claro, obviamente. ¿Cuál es la importancia de este departamento? Yo creo que mucha y en diversas áreas. La mayoría de las veces, antes de que existiera la coordinación de intimidad, lo que más pasaba es que había fallos de comunicación en lo que se refería a estas escenas. Nunca quedaba del todo claro qué es lo que se iba a hacer, qué iba a pasar, en qué consistía eso que en el guión ponía tienen sexo, con suerte a veces ponía algo tipo se ponen a ello, se enrollan. Cuanto menos lo que ocurría es que los actores y actrices cuando llegaban al set se podían encontrar con sorpresas, porque nadie había puesto encima de la mesa como esto y esto. Exacto. Y aquí empieza, aquí acaba, esto es lo que vamos a usar. Tal. Entonces, claro, la falta de información hace que los actores se sientan todavía más vulnerables en esa situación durante el rodaje de estas escenas que ya de por sí pues son difíciles. Son curiosas cuanto menos, o sea... Sí. Hay mucha gente que piensa como, pero son actores, deberían estar acostumbrados o les da igual. Bueno, hay que entender y nosotras hacemos mucho hincapié en poner esto delante y es que antes de actores somos personas y cada uno pone su cuerpo a disposición del oficio, genial, precioso, pero también es su cuerpo que se lleva a su vida. Correcto. Y que acumula sus experiencias, sus vivencias, buenas, malas, y que por suerte y por desgracia también lo acompañan en lo laboral y pueden despertarse pues algunos sentimientos y sensaciones desagradables durante el rodaje de una escena íntima en un entorno laboral y no es necesario que así sea. Claro. Porque pueden ser desagradables, pueden ser confusos en caso de que los actores o actrices sean muy jóvenes, pueden ser de muchas índoles. Sí, y no solo jóvenes, también gente adulta, porque muchas veces el cuerpo almacena cosas que uno ni siquiera es consciente de que estaban ahí. Y eso, como dices, puede ser muy confuso, de repente muy sorprendente y puede desencadenar en crisis de mayor o menor seriedad, desde ataques de ansiedad a otros asuntos que quizá tenga que atender un profesional incluso. Claro, que es un poco lo que decís, o sea, lo primero ante todo es generar esa red de confianza y seguridad que además no solo cubre a los artistas, a los actores y actrices, sino a las productoras. Claro, por supuesto. Hay varios aspectos además. Y es que nosotras, al anticiparnos a toda esa comunicación, clarificarlo en todos los sentidos posibles, detectamos antes qué tipo de elementos puede haber, o experiencias en este caso que hablábamos antes, o cualquier cosa que pueda despertar esta escena y que haya que tener cuidado con ella y tratarla previamente, o los propios límites de los actores, de forma que esto no explote en set. Así, de esta manera, lo que hacemos es ahorrar tiempo para dirección, para producción. Que el tiempo en las producciones es pasta. Y también malas experiencias, que no solo obviamente lo que tú dices van a ser para los actores, sino también para el equipo técnico que está alrededor y que puede estar muy incómodo
viendo una escena íntima, pues que no esté saliendo bien en el sentido de que se crea un ambiente en set a veces tenso. Y ya no solo tenso, a veces como denso, de saber que hay algo que no está bien. Sí. Y eso puede pasar incluso estando nosotros en el sentido de que son escenas muy difíciles. Incluso haciendo todo el trabajo siempre hay un nivel de riesgo que obviamente disminuimos, que para eso estamos entrenadas, ¿no? Claro. Pero son escenas muy sensibles. Sí. Sensibles en todos los sentidos, porque ya no solo cuando estás en set, cuando luego el espectador está en casa, también percibe y sabe que son escenas que tienen un contexto íntimo que no se suele sacar y joder, que la narrativa de esa escena ya te está diciendo que es algo especial y concreto y que alberga unas emociones y unas situaciones poco usuales o que no están al alcance de la gente. Sí, y también, y esa también es una de las partes bonitas de esto, y es poder influir desde estas escenas en la narrativa. Es decir, poder seguir contando la historia. Añadirle detalles específicos a la escena que la diferencien de otras, no solo de otras escenas íntimas, de otros contenidos, que por supuesto, sino de otras escenas dentro de la misma producción. O sea, ¿por qué se elige meter en guión esta escena? ¿Quiénes son los personajes en este momento, en este lugar, entre ellos? Me contabas que aparte de todo ese trabajo centrado en la red de seguridad, de confianza, de preparación, estáis ahora muy enfocadas en la parte de narrativa. Y una frase que me dijiste que me gustó mucho es que no tiene por qué haber desnudez para que sea realista. Sí, nosotras decimos siempre que llegamos a un rodaje, bueno, a la preparación, y venimos haciendo muchísimas preguntas. Por una parte a la producción, de un tipo de preguntas, pero a las directoras y directores también, porque necesitamos entender qué herramientas necesitan de nosotras para contar su historia. Y queremos poder aportar todos los detalles posibles para que esa escena sea lo mejor posible, en todos los sentidos. Y sí, con esto de la desnudez, el tema es que nos pasa que muchas veces hemos visto cómo para querer hacer una escena más explícita, no solo nosotras, sino como espectadores, lo que se ha usado es de mayor desnudez. Dices, bueno, ya, pero al final eso puede quedarse igual. Y muchas veces nos pasa y nos dicen que lo explícito viene de cuanto más detalle, realismo metemos en la coreografía. Realismo en un sentido de cuanto más se acerque a la realidad de un encuentro y lo alejamos de la ficción, sabiendo que siempre es ficción, por supuesto. Claro. ¿Me puedes poner un ejemplo de cómo se hace, por ejemplo, una escena más narrativa? O sea, ¿cuáles son los detalles que hacen que tú digas, vale? Por ejemplo, tenemos un encuentro entre una chica y un chico, hay una penetración en X postura, que también, por supuesto, en la elección de la postura influye, y hay que tener en cuenta el espacio, la localización y cuestionarse incluso. Vale, él se va a correr porque lo pone en guión, pero no pone nada sobre si ella llega al clímax o qué ocurre con ella. Entonces, vale, nos cuestionamos. Ella debe llegar al clímax en el sentido narrativo. ¿Qué cuenta si llega? ¿Qué cuenta si no? ¿Qué cuenta si él la estimula o si es ella la que se estimula a sí misma? ¿Él llega al clímax antes que ella? ¿La espera? ¿Le pregunta? Claro. No le pregunta. Toda esa toma de decisiones nos van a hacer cambiar cómo se relaciona. Claro, cómo se relaciona el perfil de cada uno, su nivel de confianza entre ellos, el momento que está la relación, inseguridades, si uno es más empático o menos. Claro. Hostia. Y luego, por ejemplo, nos encontramos antes, igual en las series, no sé si te acuerdas, era como a veces había un encuentro sexual en toda la temporada entre los dos personajes protas que todo el mundo estábamos esperando, así como, Dios, por fin. Y ahora no, ahora la cantidad de contenido íntimo se ha incrementado muchísimo por diversas razones y tiene obviamente su parte buena, y es que podemos también avanzar, contar con esas escenas como avanza la relación entre X personajes, en cómo cambian en esos encuentros. Por ejemplo, si partimos de este ejemplo que acabo de poner y se comportan de una determinada forma, si vemos otro encuentro 5 capítulos más adelante y entendemos que los personajes han pasado por un proceso vital, ese arco emocional, claro, les ha hecho cambiar y de repente vuelven a tener un encuentro y es completamente diferente o tiene un detalle diferente, dices, vale, el cambio del personaje llega hasta aquí, o de repente que no cambie nos puede indicar que igual no ha calado tanto esa experiencia que ha tenido en otras escenas. Joder. Qué fuerte. Es todo lo que intentamos cuestionarnos y contar. Son muchas cosas. Luego,
uno desea que todo eso quede plasmado y que el espectador lo entienda O lo y demás, perciba, lo da- perciba. Y habrá gente que sí que se dé cuenta y habrá gente que igual no se da cuenta conscientemente, pero sí lo percibe. Me parece brutal porque, claro, ahora lo dices y lo cuentas y lo explicas y es como, es que es de cajón. Claro, y dices, claro, es lógico, es de cajón. Pero claro, es de cajón, pero vale, ¿cómo llegas ahí? ¿Sabes? Es muy de cajón, pero hasta que no te lo explican o no ves que falta, no dices, ah, coño, es verdad. Ahora bien, para llegar a eso, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es la metodología? Porque trabajáis en preproducción, ensayos y rodaje. Nosotras lo primero que hacemos es establecer un canal de comunicación muy honesto entre la producción, dirección y el elenco. Como ayudamos a definir un terreno de juego con unos límites que estén claros para todos los que jugamos. Y ahí empezamos a jugar, a diseñar, a buscar una coreografía, que es lo que hacemos en ensayos. A veces lo llamamos coreografía, a veces lo llamamos más partitura, pero desde luego es algo técnico. Porque en lo que estamos especializadas es en la simulación. Es decir, que eso por cámara parezca, por ejemplo, una masturbación, pero nunca haya contacto genital directo, tampoco con uno mismo, delante del equipo, pero lo parezca. Y vamos a trucar. Siempre hacemos el paralelismo con los coordinadores de acción porque es algo que todo el mundo entiende. Nadie se lleva un navajazo en set de verdad. Para eso tenemos a coordinadores y coordinadoras de acción que saben hacer que eso parezca muy real. Tía, cómo mola. Es que me contaba Alex Pastrana cuando vino, que además a raíz de Alex Pastrana yo me enteré mejor de los departamentos de intimidad y pude contactar con Lucía y con Tabata. Y claro, me decía, no, es que se habla de los límites de dónde te pueden tocar, hasta dónde se puede llegar, qué puedes decir, cómo te habla, a lo mejor dirección o qué términos puedes usar y cuáles no, o cosas así, en plan... Esto da un poco de miedo porque parece que lo controlamos Que todo. es limitante. Sí, y claro, no lo es. Porque el hecho de dejarlo todo muy claro hace que luego se vaya sin miedo, con la libertad de saber dónde una tiene que parar, que los propios límites se van a respetar, que todo está pactado, todo está hablado. Hay algo que se relaja, que se puede ver en el cuerpo incluso, ¿sabes? Como... ¿Sabes? De no estar sosteniendo, de no estar... Sí, te permite jugar sabiendo las normas. Es como si te dijese, vamos a jugar al Monopoly sin normas. Porque no te dice a ti que a lo mejor si no me vendes la calle Hortaleza me vas a meter una hostia. Claro, o vamos a boxear sin protección. Digo, me vas a cortar los dientes, te vas a cortar los dientes seguramente. Claro. Dices, vale, yo para jugar a esto necesito estas reglas. Y además cambian de una escena a otra, de un jugador a otro. Claro. Y claro, también por eso nosotras estudiamos tanto, precisamente para siempre ofrecer posibilidades expresivas y narrativas que sigan contando la historia. Claro. Curiosidad, en las producciones que se hacen ya desde que este departamento entró en juego, dentro hace un par de años. Nosotras llevamos un año y medio. Año y medio. Sí. Entró hace año y medio. ¿Está ya estipulado como un departamento, digamos, obligatorio si hay una escena de intimidad o esa decisión de la productora? Esa decisión de la productora. Primero porque sea obligatorio, ¿quién lo va a obligar? O sea, las plataformas en concreto sí lo piden. Aconsejan. Bastante fuertemente. Y es una de las razones por las que la introducción ha sido tan rápida. Pero yo creo que está bien que no sea obligatorio. Primero porque muchas veces, a veces ocurre que una misma escena íntima en guión tiene diferente nivel de riesgo según diferentes factores que nosotras evaluamos. Entonces, ocurre que a veces no es necesario que estemos. Esto cogido con pinzas. Cogido con pinzas, vale. Pero vamos, el ejemplo más claro. Un beso entre dos actores que hacen de pareja, que llevan juntos 25 años y que tienen toda la trama durante los 7 capítulos juntos. Es un beso. Mira, es un beso. Yeah. Si no hay otras razones que nosotras conozcamos y evaluemos como arriesgadas por las que debamos estar ahí, pues no debemos. Pero ese mismo beso entre dos adolescentes de 12, 13 años, que puede ser su primer beso en la vida. Duro eso, ¿eh? En cámara. Duro eso. Claro, es muy sensible y sigue siendo solo un beso, pero... A nivel emocional, empírico, vital, claro. es algo grande. Tu primer beso es tu primer beso. Sí, sí, sí. Y luego que a veces puede pasar que ese mismo beso, aunque sea entre dos adultos, y antes, por ejemplo, cuando nosotras empezamos en la producción estaba todo bien, pero nosotras siempre entendemos el consentimiento como continuado, es decir, que se dé una vez no quiere decir... Que se repitan las normas para la siguiente. Y no solo eso, sino que
ya no se pueda ni retirar ni modificar, sino que debe estar asentado una y otra vez, porque las circunstancias vitales cambian mucho. Claro, es que a lo mejor de un día a otro de rodaje a ti te ha pasado algo en tu vida privada que de repente dices, pues mira, te dije que me podía besar el cuello, pero no. Efectivamente. Y esto también es algo que da mucho susto, pero en realidad lo que más pasa es que cuando uno sabe que tiene esa red de seguridad, se relaja tanto que esto no pasa. Claro. Claro, ¿sabes? Que no hay esos problemas. Claro. Y si los hay es porque realmente puede ser grave. Es un poco lo de siempre. Cuanto más piensas que puede pasar algo malo, más te estás encaminando a que pase. En cambio, si estás con calma y dejas que las cosas vayan sabiendo las normas y tienes esa paz, es muy difícil que haya algún tipo de conflicto. Vale, vamos a hacer una pequeña pausa. Vale. Y ahora seguimos. Vale, pues nada, hacemos la pausa y ahora volvemos. Si aprecias este contenido, me ayudarías enormemente a seguir si usas estos 15 segundos para suscribirte y darle a like. Y te recuerdo que cualquier duda, incógnita, recomendación es bienvenidísima en los comentarios. Estamos de vuelta de la pausa. Vamos a seguir hablando ahora de cosas más interinas del departamento. Tú me contabas que a nivel profesional, en el resto de, por ejemplo, en el resto de departamentos y otros países, por ejemplo, estaba más normalizado que el departamento de intimidad fuese una única persona. Es el único departamento que el equipo es de una persona. Sí, así es. Así empezó siendo, y a día de hoy lo que sí que es cierto es que aunque a no ser que tengamos algo tipo una orgía o algo del estilo donde hay muchísimos involucrados y se necesite más personas de intimidad, aún así solo vamos una persona a set, porque muchas veces lo primero que hacemos es establecer un protocolo de set reducido donde solo las personas imprescindibles están durante la grabación, tanto en set como en monitores, de estas escenas. Entonces, claro, no podemos ir más de una persona, como es completamente lógico. Pero sí que hace del trabajo algo un poco solitario, porque en días largos y demás todo el mundo tiene su departamento, sean solo dos, menos intimidad. Entonces, nosotros es algo que no teníamos en mente al principio, como asociarnos, pero con el tiempo sí nos hemos dado cuenta de que bien. Que menos mal que lo hicimos así, porque Tabata y yo nos apoyamos mucho la una en la otra a distintos niveles. Es decir, por un lado, logístico y de gestiones, de hablar con la producción, yo qué sé, hasta negociar incluso, ¿no? Uh-huh. Como que nos podemos dividir las tareas mejor. Y luego también a nivel creativo somos dos cabezas pensando, nos entendemos muy bien y creo que nos retroalimentamos mucho. Si os potenciáis. Claro. Mutuamente. Sí. Hemos establecido una dinámica de trabajo donde también nos cuidamos un poco, porque es un trabajo muy exigente, ha sido difícil, ha habido momentos difíciles. Este año y medio, como es lógico, a la hora de introducir un departamento que nunca había existido y que se ocupa de gestionar unas escenas tan sensibles como estas, o sea... Y estando sola en el set. Claro, entonces ha habido situaciones difíciles y el hecho de tener a alguien con quien realmente compartirlo a un nivel laboral, por supuesto, y también personal, pues lo hace más llevadero. Sí, hombre, es que tiene que ser... O sea, incluso si todo va a favor en una producción, tiene que ser mentalmente agotador. Tener que estar atenta a tantos puntos, tantos detalles, tantas reglas que cumplir. Se sostiene muchísima energía, aunque parezca que no. Muchas veces estamos en set con 27 pelotas y a veces estamos simplemente detrás, quietas, con 27 antenas encendidas, y muchas veces nos dicen como, pero... ¿en qué estás? ¿Qué haces? Y bueno, es que ya he hecho todo mi trabajo previo. Uh-huh. Y muchas veces el hecho de que yo esté parada quiere decir que lo he hecho muy bien, que todo está saliendo como tiene que salir. Todo está... Claro, lo que pasa es que tengo... Sostenerlo. Claro, exacto. Exacto, para que nada se vaya. Y por supuesto hay escenas donde todo sale muy rodado y hay escenas donde hay más tropezones. Y también, no solo por la intimidad, sino porque un rodaje es un engranaje y con que algo se descuadra, que es muy normal y no pasa nada. O sea, todo el mundo sabe muy bien hacer su trabajo para solucionar ese tipo de asuntos, pero como que influye doblemente en escenas pues que son un poco más complicadas. ¿Cómo fue la introducción? Ya lo hemos dicho, esto lleva 1 año y medio y claro, tú llegas a una producción estando sola, siendo la única en tu equipo y con un tema que esto ya hemos hablado anteriormente, de que como es la intimidad, que es un tema polémico en muchos sentidos. Entonces, esta introducción al sector, ¿cómo fue recibida? En general, y con
con el tiempo, muy bien. O sea, la llegada ha sido exitosa. Como es completamente lógico, hay mucha gente que de primeras no lo entendía, pero porque es normal. No sabían en qué consistía. Entonces, nosotros esto lo vimos rápidamente y decidimos hacer mucha labor de divulgación, no solo pública, de prensa, tal, pero literalmente en set, hablar con quien nos quisiera escuchar. O sea, yo recuerdo que me pasaba de repente una chica de cámara B sustituta que solo venía ese día. La gente es súper maja y pregunta como, oye, me he enterado, ¿qué tal? Cuéntame un poco. Es como, dame 3 segundos. De puta madre, sí, espera. Es mi... ¿Por qué? Porque al final tenemos que trabajar colaborando con todos los departamentos y necesitamos que entiendan qué es lo que hacemos y cuando pedimos algo, ¿por qué lo hacemos? Claro. Igual que hoy en día cuando los directores y directoras de fotografía piden algo concreto, la gente entiende que lo hacen por una razón, porque es su especialidad, es para lo que han estudiado, es lo que saben hacer. Sí, esto también se ha hablado en más entrevistas, pero creo que siempre es necesario hacer hincapié porque no todo el mundo ve todas. Entonces, en cuantas más esté, mejor. Claro. Y es el tema de la colaboración entre departamentos. Creo que es un tema que, joder, que mucha gente cada vez lo ve más y más necesario. Sí, es algo que obviamente siempre ha ocurrido. O sea, lo que pasa es que creo que es importante no dejar nunca de darle valor a lo que hace cada departamento. Claro. Porque todo es importante. Sin un departamento, los productos serían peores. Es decir, por supuesto, maquillaje, vestuario, pero luego ahora, con intimidad, por supuesto, nosotras tratamos de poner una especialidad al servicio de mejorar. Claro, porque vosotras trabajáis con vestuario para todo el tema de las prótesis, los cosos y tal. Claro, coordinamos mucho con vestuarios, claro. Y para el tema de las prendas íntimas y demás. Los cubrecosos estos. Y no solo eso. Alex. Sí. Sí. En castellano lo hemos prendas de modestia, porque viene del prendas inglés. De modestia. Es horrible el nombre. En inglés es Modesty Garments y queda mejor. Por lo que sea. Pero prendas íntimas, protecciones, claro. Varias, tal. Pero trabajáis con vestuario. Con vestuario. Y con cámaras. Con vestuario mucho, no solo para eso, que por supuesto también, sino también porque necesitamos saber y dialogar con ellos a la hora de diseñar una coreografía. No va a ser lo mismo que alguien lleve puesto un vestido, que un pantalón de chándal, que un pantalón vaquero. Son todo detalles que necesitamos tener en cuenta y que muchas veces los límites y el diseño de la coreografía que se hace junto a las directoras y directores, con las directoras y directores de foto, influye en el vestuario porque crea necesidades. Claro. Pues por ejemplo, mira, 100% necesitamos una falda y ves a vestuario como, vale, no pasa nada, tengo esto aquí, tal, no sé qué, y hay una modificación de vestuario o, bueno, como que hay necesidades que influyen unas en otras. Lo mismo con maquillaje en el caso de que haya, por ejemplo, prótesis, yo que sé, necesiten hablar asuntos íntimos de, o sea, yo que sé, partes del cuerpo que se necesiten maquillar y demás, como que también hacemos que toda esa información llegue clara a los departamentos que necesite llegar. Claro, o sea, esto como actriz tiene que ser la hostia. Estás en mitad del meollo aprendiendo un huevo de muchos departamentos. Sí. Sobre todo aprendiendo cómo comunicarme con cada uno de ellos, el lenguaje que utilizar. Por ejemplo, para mí siempre como actriz había sido muy difícil entender más a las y los directores de foto. Era lo que más me costaba como actriz. Pero el trabajo con la cámara desde la perspectiva de coordinación de intimidad a mí me ha ayudado mucho a nivel técnico y como espacial incluso, ¿sabes? Sí, es que es alucinante como... No cambia tu forma de actuar, pero sí tu forma de trabajar en set. Exacto, sí. Y hay algo que yo he aprendido, ya lo sabía, ¿no? Pero uno como actor lo sabe, y es que somos una pieza minúscula. Minusculísima. Minúscula. Somos lo que damos la cara, pero ya está, una piececita. Sí, y a veces lo técnico es tan difícil que se necesita también, lo técnico me refiero detrás de la cámara, que se necesita también mucha técnica como actriz para poder pegar en el palo a la primera. Para que brille, para que el curro de todos brille. Y claro, y tiene que ser igual a la primera o a la segunda porque igual no hay más. Entonces yo también me he dado cuenta de lo importante que es entrenar como actriz. Poca broma, ¿eh? Claro, y de realmente y estudiar y tener una buena técnica, una buena base y tener herramientas al final. La verdad, muy necesario. O sea, muy necesario la parte de
de saber manejarte en set, como entender a los departamentos, para tú poder trabajar acorde a esos departamentos, hacer que el curro brille, Claro. entender tu posición en un set y saber que luego lo puedes dejar en casa, que eres la parte visual Claro. de la producción, pero que sin el resto Eso relaja no vas a mucho. brillar. Claro, es que te da paz, te quita responsabilidad. Tienes una Claro. responsabilidad muy concreta, muy Sí. importante, pero te quita una cantidad de responsabilidades ambiguas que no son tuyas. Exacto, sí, Claro, sí. antes de cerrar la parte larga de la entrevista, te quería preguntar, porque vosotras, Tabata y tú, con Intimact, habéis sido pioneras en España. En su momento erais el único departamento de intimidad, entonces eso te da una tranquilidad de decir, si van a llamar a alguien, me van a llamar a mí. Durante este año y medio han surgido más departamentos, más empresas. La pregunta ahora es, después de haber sido pioneras, ¿ahora cómo continuáis avanzando? Claro, nosotras durante el primer año nos dedicamos a coleccionar, a atesorar experiencias realmente y aprender de todas ellas. Obviamente seguimos haciéndolo. Pero nosotras siempre hemos sido personas que nos gusta mucho cuestionarnos las cosas y entender lo que hacemos, incluso también como actrices o como desempeñando cualquier tipo de trabajo que hemos hecho, dentro del contexto social, actual, cultural, económico incluso, y hacemos, como decimos mucho y nos recordamos, que la intimidad es política, en el sentido de que en lo privado, por supuesto, porque las decisiones que una toma, forma de comunicación, la responsabilidad que tiene cada una y cada uno en sus relaciones íntimas, influyen en el resto. En las perspectivas sociales. Efectivamente, y se puede hacer un gran cambio, pero por supuesto, y esto es muy importante también en la ficción, y es que decimos algo que es muy obvio, pero no nos damos cuenta muchas veces. Y es que nosotros normalmente no tenemos la oportunidad de ver a nadie en su intimidad, en sus dormitorios, o en sus parejas. Sin embargo, comiendo, sí que nos vemos. Tú vas por la calle y ves a gente comer, ves a gente pasear, ves a gente cómo se viste. Entonces es como de las pocas cosas que no podemos observar directamente. Por eso el impacto que tiene la ficción, como uno percibe la intimidad respecto al mundo, es mucho mayor. Claro. Y dirán, bueno, pero está la pornografía y demás. Bueno, eso es otro tema, es otro tipo de ficción. Y desde luego tiene un impacto muy grande en la intimidad de cada uno, como hemos visto. En las referencias que podemos llegar a tener. Y también es muy importante aquellas personas que consuman porno, que se cuestionen qué tipo de porno consumo, cómo lo hago, cómo influye en mí, si es para bien o para mal. Con esto quiero decir que existe un porno feminista, un porno ético y un porno que puede crear muy buenas referencias. Y lo mismo con la ficción y con el sexo simulado que nosotras trabajamos, ¿no? Hay decisiones que como creadores audiovisuales pueden tomar para influir. Con esto no quiero decir que tengamos toda la responsabilidad, pero sí tenemos una capacidad de influencia. Un altavoz. Claro, un altavoz. Y tenemos la oportunidad, sobre todo, de contar cosas que quizá no se han contado o de una manera que todavía quizá no se han contado. Y eso es lo más divertido en realidad. O sea, nos gusta verlo así. Es divertido, contémoslo. Más que la responsabilidad es la oportunidad de poder exponer otro tipo de referencias, otro tipo de intimidades aún más naturales, digamos. Sí. Si quieres pasamos al final de la entrevista, que es la ronda de preguntas rápidas. La idea y la gracia es que las respondas con una palabra o una frase cortita. Primera pregunta, ¿qué consideras un éxito en la vida? Estar contenta con lo que hago. Un éxito en mi vida en concreto ha sido darme cuenta de que no soy mi trabajo. ¿Sensación tuya cuando terminaste de grabar tu primera producción de intimidad? Buah, muy satisfactoria. Subidón. Subidón. Sí. Tercera pregunta. Esta pregunta es a tu actriz. Dicen que la actuación no es terapia, pero es terapéutica. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero no solo la actuación, sino puede ser cualquier trabajo que se realice si se hace con la conciencia necesaria. Esta respuesta es nueva. Qué fuerte, me gusta, es verdad. Pero es que todo en la vida, o sea, que es terapéutico. Claro. Algo que ayuda, ¿no? Un cambio que harías en el gremio. Extendería estas ganas de trabajar colaborando. Okay. Como equipo. Menos rivalidad, más comunión. Sí. 5. ¿Dónde crees que estarías hoy si te hubieses enfocado únicamente en la actuación? ¿Dónde? Probablemente en un lugar muchísimo más estancado, con muchas menos experiencias, en la misma ciudad y a nivel vital en un lugar donde quizá no tocaría. Para mi edad, para lo que están viviendo mis amigas, mis amigos, Tu entorno. mi entorno,
creo que me habría quedado muy atrás. Una siempre piensa, bueno, ¿y si hubieras pegado el pelotazo? Ya, pero es que aún así, porque no es comparable con vivir la cantidad de experiencias que nos hemos lanzado a vivir con esto. Sexta, un miedo a nivel laboral. A que no vuelvan a llamar. Claro, siempre. Cuando una empieza un trabajo, siempre sabe que va a acabar. O sea, nunca es indefinido. Entonces, después de ese, una espera que venga otro. Miedo laboral, irse de vacaciones. Última pregunta, un sueño que lucharías por conseguir y no tiene por qué tener nada que ver con tu profesión. Buah, tengo un montón. ¿Puedo decir más de uno? Venga. O sea, sueño, quiero decir, por ejemplo, vivir sin redes sociales. Puede parecer una tontería, pero hoy en día... No es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Un sueño, poder vivir en otro lugar. Un sueño imposible. Tener horarios. Tener horarios fijos. ¡Epa! Y eso sí que es laboral, ¿no? Voy a montar un sindicato nuevo. Que me... 4 días a la semana. Claro. Es fuerte, pero te he dicho antes como un éxito que no soy mi trabajo y sin embargo la mayoría de sueños tienen que ver con lo laboral, porque sí que es cierto que está muy presente en mi vida, ¿no? Pero... Es lo que te hace poder vivir de una forma u otra. Exacto, por lo menos de momento. Pero sí, quizá llegar a un punto donde ocupe menos horas en mi vida y la vida, lo que es la vida, el día a día, tenga más espacio. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Ya sabéis, suscribíos, darle like, seguidnos en redes sociales para enteraros de quiénes serán los próximos invitados. Y con esto y un bizcocho nos despedimos. Un besito. Chao, chao, chao. Y, joder, muchas gracias, Rocío. Gracias, Pablo. Está muy guay. Es súper interesante. Joder, chaval. Muchas gracias. Me voy con muchas cosas hoy.